Bueno, buenas tardes a todos por venir a este ciclo de Derecho Concursal, en el cual tenemos la presencia del ilustre magistrado Moisés Guillamón Ruiz, titular del Juzgado Mercantil número 5 de Madrid, en el cual nos va a hablar del tema de la exoneración del pasivo insatisfecho y el endurecimiento de los requisitos. Concretamente, el cambio de regulación que ha habido desde el texto refundido hasta la transposición de la directiva de la Unión Europea y los problemas que esto ha suscitado, dentro de los cuales pues, analizará el alcance de la buena fe y el alcance de la exoneración. Y además entrará a analizar los problemas del concurso sin más. Por tanto, sin más dilación, damos traslado y damos la palabra a Moisés Guillamón Ruiz. Tienes la palabra, Moisés. Perfecto. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias, Pablo, por la presentación. Muchas gracias a AJA por la invitación para participar. Muchas gracias a los asistentes que me estén oyendo porque no me van a poder ver porque no he sido capaz de poder poner la cámara y mira que lo he intentado. No me suele pasar este tipo de cosas, pero de todos modos, como tengo una presentación y básicamente iba a poner la presentación, no creo que haya ningún problema. Creo que es una exposición relacionada con la formación de abogados jóvenes, de abogacía. Supongo que la mayoría de las personas que se hayan apuntado, pues a pesar de su juventud, están con un pleno conocimiento de lo que es la exoneración. Creo que es una de las cuestiones más novedosas que está ocurriendo hoy en los juzgados de lo mercantil y realmente sí considero que puede ser valiosa mi participación explicando distintos problemas que hay de la exoneración. Como es verdad que luego habrá múltiples preguntas, pues seguramente cuando Pablo me haga varias preguntas, muchas incluso sean difíciles de contestar porque todavía no están ni siquiera resueltas. Voy a hacer una exposición, pero en primer lugar, antes de dar una tralla con respecto a cada uno de los distintos artículos de la exoneración, siempre me gusta explicar, teniendo una hora y cuarto para poder hablar de la exoneración y de no aburrir, de dónde venimos con esta exoneración, porque hoy en día, hoy me han entrado cinco concursos de persona física. Piensen ustedes que ha cambiado todo. Estamos ahora en la competencia objetiva de los juzgados de lo mercantil, que ha vuelto. Antes, en la Comunidad de Madrid, la competencia objetiva, si era no empresario, correspondía a los juzgados de primera instancia. Después de la reforma de la Ley Orgánica de Poder Judicial de julio del 2022, con entrada en vigor el 28 de julio, pues la competencia es de los juzgados de lo mercantil. Somos 19. Hemos acordado, a pesar de que se estableció una especialización, que se repartiera la totalidad menos aquellos dos que tuvieran mayor carga de trabajo, pero hoy en día creo que en todo caso, al margen de ese acuerdo, se reparten todos los juzgados de lo mercantil. Estamos saturados de exoneración y además hay un nuevo efecto llamada para esta exoneración porque ha habido un cambio que venía del sistema anterior. ¿De dónde viene este cambio? Bueno, pues en primer lugar me gustaría establecer o determinar que la exoneración del pasivo insatisfecho, que es ahora del deudor, de la persona natural, se denomina con plan de pagos o exoneración con liquidación. Esto no existía con anterioridad. Además, hay una extensión de la exoneración que tenemos problemas para engarzarlo y hay una serie de excepciones, ¿no? Y unos efectos más ampliados, distintos, mejorados y complicados en todo ello. ¿Pero de dónde viene? Bueno, pues de la directiva de 2019. Como seguro que lo han escuchado, lo han leído ustedes en todos los foros o cursos que hayan realizado con anterioridad, esta directiva de 2019 tiene 100 considerandos y es verdad que establece una reforma. Creo que es necesario realizar esta introducción porque la reforma ha dado lugar a la Ley 1622 que ha modificado la forma de acceso a la exoneración. Es decir, ahora hay un libro tercero que es de microempresarios, un libro primero donde se incluyen los concursos de persona física no comerciante y también aquellos que no sean microempresarios. Y además hay una plena exoneración de deudas con una ley 1622 que no se ha acomodado, a mi humilde entender, a los criterios de la directiva, pero es que además se ha modificado también numerosas cuestiones del libro primero, que es necesario también engarzarlas. Y mantenemos vigente el concurso consecutivo. Es decir, es mucha información igual la que les doy, pero realmente es como estamos. En primer lugar, con respecto a la directiva,
Pues son 100 considerandos que se pueden resumir en una serie de principios, ¿no? Como bien saben ustedes, esta directiva tiene como finalidad eliminar esos obstáculos que hay en la reestructuración preventiva y en la insolvencia, y la finalidad principal es evitar la liquidación de las empresas, recuperar las empresas que sean viables, proceder con respecto a la venta de unidad productiva, tanto en sede de reestructuración como en prepack y venta de unidad productiva una vez presentado el concurso, también en microempresarios. Otro principio que han establecido es la disminución de los costes de la reestructuración, también la disminución de los costes de los procedimientos. Han incluido una serie de alertas tempranas con la figura de la probabilidad de insolvencia. Se ha ampliado la suspensión de ejecuciones y también se refiere a la exoneración de deudas. Además de un artículo, yo creo que también muy importante, que es la preferencia de este derecho en materia de reestructuración en relación con la colisión con el derecho de sociedades, en relación al arrastre que se produce a los propios socios con la presentación de planes de reestructuración. ¿En qué se cristalizan todos estos principios? En materia de exoneración, pues en materia de exoneración se determina en la directiva que tiene que haber una plena exoneración de deudas, ¿vale? Una exoneración de los empresarios de las deudas de su actividad. ¿Qué ha pasado después? Pues la ley 1622 ha incluido una exoneración de deudas, pero no hay una plena exoneración de deudas con respecto a los empresarios respecto al crédito público. No solo eso, sino que además se ha establecido un endurecimiento del acceso en relación a determinados supuestos. También se habla en el postulado 21 de los consumidores, la posibilidad de el acceso a esa exoneración, no solo de los empresarios. Bueno, pues en este sentido, los consumidores yo creo que han quedado regulados en el libro primero, en un concurso ordinario donde puede acceder a un plan de pagos y puede acceder también, tras la liquidación de su patrimonio, a una exoneración definitiva. Sin embargo, ¿qué ha pasado con los consumidores? Pues que se ha desvirtuado con la instauración del concurso sin masa. Y el nuevo sistema es una exoneración de plan de pagos y de liquidación, es el nuevo sistema que se adapta dentro de los distintos sistemas que se determinan en la directiva. Otros preceptos que provienen de la directiva es ese derecho público y la buena fe. Y estos son los distintos principios de la directiva con una serie de excepciones pero que no han quedado debidamente reguladas, tengo yo en mi presentación. Es decir, una vez hablando de la directiva, se regula por la ley 1622 una diferenciación entre los empresarios y los no empresarios, ¿no? Esta determinación de los empresarios y los no empresarios ha dado lugar a que si tú eres microempresario, y aquí es donde inevitablemente tengo que hablar en estos primeros 20 minutos de lo que es el libro tercero, si tú eres microempresario tienes que acudir necesariamente al libro tercero. El libro tercero determina que aquellas personas que lleven a cabo una actividad empresarial o profesional derivada de una serie de presupuestos relacionados con, por ejemplo, la presentación de las cuentas anuales previstas en el año anterior en relación con el volumen de pasivo o con el volumen de negocio, pues obligatoriamente, como presupuesto subjetivo, quedan excluidos del libro primero, también quedan excluidos del libro segundo y obligatoriamente tienen que ir por la vía del libro tercero. ¿Qué ha pasado con este determinado problema? Que con este libro tercero, que se ha convertido en un problema porque a partir del 1 de enero del 2023, es decir, ya hace más de 3 meses, es obligatorio acudir por el sistema de procedimiento de microempresas. Si eres empresario y llevas a cabo una actividad empresarial o profesional. Entiendo, en mi humilde entender, se intenta eludir la aplicación del libro tercero mediante la manifestación, que a mi entender tiene poco recorrido, relacionada con que has cerrado, siendo empresario, persona física, siendo fontanero, has cerrado tu negocio el 1 de enero, acudes a tu abogado el 1 de enero por la tarde y el 2 de enero ya no eres microempresario, sino que puedes acudir perfectamente al libro primero. En mi humilde entender, eso no puede proceder, sino que tú, siendo microempresario, derivado de aunque lleves a cabo una actividad empresarial o profesional, o la hayas llevado con carácter inmediatamente anterior, reflejado respecto a los hechos relacionados a haber empleado durante el año anterior
al menos menos de 10 empleados o haber tenido un volumen de negocio que sea inferior a 700.000 o un pasivo que sea inferior a los 350.000 que se ve en las cuentas anuales del año anterior, pues si has presentado esas determinadas cuestiones o no has tenido cuentas anuales, pero sí volumen de negocio, empleados y eres persona física, aunque hayas paralizado tu actividad, estás obligado a acudir por el libro tercero, es decir, acudir a rellenar los formularios, actualmente descargarlos, en su caso, cuando ya, que creo que ya está perfectamente en vigor, la remisión al juzgado por la correspondiente extranet de la plataforma y proceder conforme al libro tercero. Ahí el sistema de exoneración tiene una falta de engarces, ¿vale? En relación a la solicitud de un plan de continuación, pues en el momento que fracasa ese plan de continuación, si se detecta el fracaso en ese determinado momento y se abre liquidación, en teoría no podrías pedir una exoneración con plan de pagos, porque uno de los presupuestos establecidos en el texto refundido es que la exoneración con plan de pago se debe solicitar siempre con anterioridad a la apertura de liquidación. Con esto ahora voy a engarzarlo también con el concurso sin masa. Es decir, y si acudes a un plan de liquidación también hay unos problemas de engarce porque el sistema de la plataforma y del libro tercero de microempresarios, es decir, tú eres un microempresario, eres una persona que ha realizado una actividad empresarial o profesional inmediatamente con anterioridad a la presentación del procedimiento de microempresas y conlleva, simplemente tienes parte inmobiliario o una determinados bienes muebles que quieres vender y presentas el informe final de liquidación, esos bienes se seguirán vendiendo en la plataforma, pero el problema de engarce es con esa solicitud de exoneración tras liquidación, cuando realmente se tiene que solicitar, conforme se establece en el último artículo, en el 720.3, cuando se ha comprobado ya esa insuficiencia de masa o cuando se ha terminado en el apartado tercero, pues da lugar a la conclusión de ese procedimiento especial, pero si quedan bienes en la plataforma que se siguen vendiendo, dará lugar, por lo tanto, con ese dinero habría que pagar a ese determinados acreedores, aunque tú hayas tenido la exoneración, y no vas a esperar una exoneración hasta que se venda sine die tras la conclusión del procedimiento. Es decir, ahí hay unos problemas de engarce relacionados con el libro tercero. Y por otro lado, además, en el libro tercero, si eres microempresario, yo personalmente creo que no es trasladable la figura del concurso sin masa previsto en el artículo 37 bis del texto refundido de la ley concursal, por dos motivos, básicamente. El primero, porque ese artículo 37 bis es una subsección que está pensada para los procedimientos ordinarios, donde hay una serie de costes del procedimiento, que si se produce la declaración de un procedimiento de microempresas con liquidación, no hay costes del procedimiento, que es la finalidad del legislador, por lo tanto no podría engarzarse esa serie de artículos establecidos para el procedimiento ordinario en el procedimiento del libro tercero, sin perjuicio de que si se comprueba la insuficiencia de masa, transcurridos los plazos oportunos previstos en el libro tercero, se pueda proceder a concluir el procedimiento conforme al artículo 720.3 de la ley concursal. Lo que yo no creo, a mi entender, es que se pueda aplicar el artículo 689 en relación a la aplicación supletoria del libro primero en todo lo que quede acomodado en el libro tercero, porque lo que determina ese artículo es que en aquellos determinados supuestos que no esté regulado en el libro tercero se puede acudir al libro primero siempre que se respeten los principios y los preceptos del libro tercero. Y en este caso es justo al contrario. Se quiere aplicar un supuesto específico del libro primero para que no se acomoda a los principios y criterios de ese libro tercero. Como ven, de lo que tengo puesto en la exposición a lo que voy hablando, pues dista un poco, pero yo creo que es una exposición un poco más completa. Es decir, en primer lugar, los problemas que hay con el microempresario, tanto con el concurso sin masa como con la solicitud de exoneración, como la conclusión del concurso una vez producido el informe final de liquidación y la venta de esos bienes del microempresario. Y además con el ámbito subjetivo de ese microempresario. En segundo lugar, además, creo necesario abordar el concurso sin masa. Es decir, el concurso sin masa que queda regulado en el artículo 37 bis del texto refundido de la ley concursal se ha establecido y va directamente relacionado con los consumidores. Los consumidores, pues con anterioridad a la reforma ley 1622, pues la competencia era de los juzgados de primera instancia y además la mayoría acudían por concurso consecutivo.
Recuerden ustedes que ese concurso consecutivo requería una figura que era un previo acuerdo extrajudicial de pagos y derivado de ese acuerdo extrajudicial de pagos se nombraba mediador o no quedaba designado ese mediador concursal. Y en ambos supuestos daba lugar luego con posterioridad a la solicitud de un concurso consecutivo a dicho acuerdo extrajudicial de pagos, tanto por parte del mediador como por parte del propio concursado. Recuerden ustedes que ese concursado no es necesario que tuviera procurador. Establecido en la ley 2515, en esa disposición transitoria. Y ese concurso consecutivo podría declararse al amparo del artículo 472 del antiguo texto refundido antes de la reforma si se comprobaba la insuficiencia de masa. Tienen que recordar ustedes que había distintos postulados en los juzgados, se podía declarar y concluir sin nombrar administrador concursal. También había quienes declaraban y nombraban un administrador concursal que era el mediador concursal para que comprobara la situación descrita. Qué casualidad que siempre aparecían determinadas deudas de acreedores, aunque fuera una multa. Y posteriormente, una vez comprobado, se decretaba la exoneración. Tanto si era exoneración definitiva, si habías pagado unos créditos contra la masa y habías pagado los créditos privilegiados, y una exoneración provisional donde se realizaba un plan de pagos. Si no habías pagado ni siquiera los créditos contra la masa, se te realizaba un plan de pagos. Que había un concurso sin masa en el momento de la solicitud del concurso consecutivo, pues podía darse aquel lugar a aquel supuesto y incluso había compañeros que declaraban, concluían, no se nombraba un administrador o se nombraba un administrador y se realizaba la solicitud de exoneración. Una serie de problemas que, por cierto, y por eso lo menciono, todavía siguen entrando concursos consecutivos a acuerdos extrajudiciales de pago, porque aquellos acuerdos extrajudiciales de pagos que hayan sido solicitados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1622, es decir, era lunes 26 de septiembre, es decir, hasta el viernes 23 de septiembre, se pudo haber solicitado ante el mediador concursal un acuerdo extrajudicial de pagos que ha dado lugar a la designación de un mediador y con posterioridad siguen presentando concursos consecutivos. Conforme a la disposición transitorias establecidas en la Ley 1622, se determina que los concursos consecutivos seguirán rigiéndose conforme a la normativa prevista en la ley concursal sin estar reformada en relación a los artículos 695 a 720. Como tampoco se establece más las reglas generales, pues decretar a continuación la declaración de un concurso consecutivo a dicho acuerdo extrajudicial de pagos. Yo personalmente lo declaro, nombro administrador concursal al mediador concursal. Además, es necesaria la apertura de liquidación porque si no se ha presentado una propuesta anticipada de convenio hay que abrir liquidación, con un problema que puede ser en esos concursos consecutivos respecto a la solicitud de una nueva exoneración con el plan de pagos nuevo, porque recuerden que la exoneración rige conforme a la Ley 1622 desde las solicitudes de exoneración presentadas desde el 26 de septiembre del 2022 rigen conforme a la normativa posterior. Las solicitadas con anterioridad se regirán conforme a la normativa anterior. Y por lo tanto, también hay algunos problemas de engarce, pero vamos, básicamente daba lugar actualmente a un nombramiento de un administrador que realiza una presentación del informe que ratifica lo presentado con anterioridad, se comprueba la insuficiencia que se ha manifestado y se solicita la exoneración y se tramita. Y por otro lado, ¿no?, los consumidores actualmente ahora acuden, por lo tanto, al margen del concurso consecutivo, al concurso voluntario ordinario. Recuerden que el concurso consecutivo es un concurso, además, abreviado, conceptuación o procedimental que ha quedado también derogada por la Ley 1622. Es decir, que si tú eres una persona que eres consumidor, puedes solicitar la declaración del concurso y, si concurren los requisitos previstos en el artículo 37 bis, la tramitación de dicho concurso como un concurso sin más. ¿Qué pasa? Que la regla general es la presentación de esta solicitud de declaración de concurso y de tramitación de concurso sin masa, haciendo un copia y pega de lo previsto en el artículo 37 bis, estableciendo que no tiene ningún tipo de bien. Pero surgen determinados problemas porque, claro, empezamos al margen de la avalancha inicial y de la aplicación de este artículo 37 bis en relación con el artículo 37 ter, donde además no es de carácter obligatorio, se determina que si de la solicitud de la declaración y de esos documentos
resulta que el deudor está en cualquiera de las situaciones, pues se dictará autodeclarando el concurso a acreedores. Es verdad que con anterioridad, en el artículo 472 y respecto a la insuficiencia, se determinaba que el juez podría apreciar si había insuficiencia de bienes para el pago de los créditos contra la masa, que luego fue reformado y se determinó que era respecto a los créditos de los costes del procedimiento o costes del concurso, daba lugar a la posibilidad, era facultativo para el juez. Aquí establece que si de la documentación resulta, se debe declarar el concurso y tramitar el concurso sin masa. Sin embargo, si se presentan concursos con masa, sin mencionar el supuesto concreto, que yo creo que tiene que quedar justificado por parte de los letrados instantes, en los que refieren el supuesto concreto. Es decir, que si tienes un vehículo a motor y el valor que tú asignas en función del valor venal es con matrícula J o K y se establece una valoración, aunque no presenten ningún documento relativo a dicha valoración, se refiere únicamente al valor que puede tener, que yo creo que se tiene que aportar esa valoración, pues yo entiendo que no concurre los supuestos de concurso sin masa, sobre todo si tu pasivo que manifiestas es de 30.000 euros en relación a la posibilidad de declaración del concurso, nombramiento de un administrador concursal que cobre conforme al arancel respecto a dicho activo y pasivo, proceda a, si se solicita la apertura de liquidación porque no se ha solicitado, una vez presentado el informe, no se ha solicitado en ese momento plan de pagos, pues proceder a la enajenación de dicho activo y posteriormente tramitar la exoneración. Pero también concluyen determinados problemas concretos en relación con las personas que declaran que tienen salario pues más del salario mínimo interprofesional, con esas discusiones que son doctrinales en relación a si se solicita la declaración del concurso de una persona que manifiesta estar en insolvencia actual teniendo un salario de 3.000 euros o de 2.000 euros y con una determinada profesión, incluso funcionario, y con un pasivo de 50.000 euros, si realmente se discute por algunos sectores de la doctrina. He oído si se encuentra en insolvencia actual o no. Yo creo que al margen de esas valoraciones, si el concursado refiere que se encuentra en insolvencia actual para realizar el pago de dichas obligaciones, pues hay que declarar el concurso. Y en segundo lugar, respecto a si es sin masa o no, o queda circunscrito, yo creo que el salario, es decir, es un bien o es un derecho que queda establecido en el momento de la presentación del concurso, pero no es un derecho con una serie de expectativas con posterioridad que no debe dar lugar a que se le requiera para que no se declare sin masa, sino que se puede declarar el concurso perfectamente sin masa, sin perjuicio luego respecto a los requisitos que cumpla para la exoneración. Es decir, que no hay que forzar a nadie para solicitar un plan de pagos porque tenga un salario de 5.000 euros respecto al endeudamiento que haya realizado, sin perjuicio de la posibilidad de valoración por el juez de oficio de los presupuestos y requisitos del BEPI. Y con respecto a la vivienda habitual o a la vivienda o a la parte de la vivienda que se presentan las correspondientes solicitudes, también hay una falta de engarce con respecto a lo establecido en el apartado de este artículo 37 bis, que si bien viene a referir que si tú tienes un bien cuyos gravámenes y cargas sobre dicho bien son de un importe superior al valor de mercado de esos bienes y derechos, pues se puede declarar como concurso sin masa, pero no solo de la vivienda habitual, sino de cualquier determinado bien o derecho. Lo que pasa es que la presentación de la documentación que justifica esta determinada apartado D del 37 bis da lugar, en la mayoría de los casos, a considerar más prudente proceder a declarar el concurso no sin masa, sino una declaración de concurso, y que se proceda al nombramiento de un administrador concursal para que proceda conforme al propio texto refundido, es decir, realizar con una persona, un profesional, el inventario del activo y luego, en su caso, si se procede no a la solicitud de un plan de pago, sino que se apertura a liquidación, pues a proceder a la enajenación de dicho bien, y solo si no se procede no cabe la posibilidad de enajenación de dicho bien por determinadas circunstancias o quede incurso en esa determinada circunstancia que comprobada de insuficiencia con los documentos pertinentes de certificados de tasación, de valoración del inmueble y de cumplimentación de esos requisitos, se pueda pedir la declaración de
de la solicitud de conclusión por insuficiencia, al margen además de lo previsto en el artículo 430 en relación a la solicitud al informe de la administración concursal, si estás al corriente de pagos, de que no quede incluida y que quede excluida de la correspondiente liquidación. ¿Qué pasa? Que en aquellos casos que se declara el concurso, aun concurriendo estos requisitos, también hay una serie de una falta de engarce en respecto a, pues, si se declara el concurso y en 15 días nadie dice nada con esa tramitación del concurso sin masa, con posterioridad se declarará la exoneración del pasivo insatisfecho y respecto al acreedor privilegiado, pues surgen determinadas discordancias con respecto a la exoneración, que habrá que aplicar lo que se determina en el texto refundido en relación a la exoneración de los bienes con garantía real, pero es verdad que pueden surgir problemas. He leído yo a autores de la doctrina con este libro tan importante de Matilde Cuena y de Fernández Seijo en relación con los problemas con la vivienda o la posterior ejecución hipotecaria que se pueda realizar por el acreedor con posterioridad a la exoneración, que daría lugar, por lo tanto, a salvar el escollo de esa reducción de lo que excede en la exoneración e incluso intentando aplicar el artículo que a mi entender no se puede aplicar del 492 bis. ¿Por qué digo esto? Este artículo 37 bis, además, está en ciernes. Se solicitan también solicitudes de exoneración en concursos sin más, una vez declarados, atendiendo a solicitan un plan de pagos y vamos, es que incluso solicitan que se realice un plan de pagos en el que se solicita que el plan de pago sea el pago de los honorarios del abogado instante, alegando que son créditos, que es un crédito contra la masa por un determinado plazo de 3 años, es decir, confundiendo determinados conceptos, porque además ese correspondiente crédito, a mi entender, no sería exonerable en relación con el artículo 485. Pero bueno, una vez mencionadas estas cuestiones, relacionado, si ven ustedes en el apartado 4 respecto a microempresas, problemas procesales como el que le he mencionado con la petición del BEPI, tanto en el libro tercero como en el concurso consecutivo, como en el concurso sin masa, porque el artículo 37 bis determina que se puede solicitar la exoneración, pero luego si ustedes acuden al artículo 501 se equipara la solicitud de exoneración en los casos de concurso sin masa, en los que no se hubiera acordado la liquidación, ¿no? Así como también en las mismas reglas en los casos de insuficiencia sobrevenida, por lo que yo considero que se tiene que aplicar la exoneración con el trámite de liquidación de la masa activa, es decir, si estás en un concurso sin masa, no se va a determinar un plan de pagos, no creo que sea posible, porque se equipara la situación tras liquidación, haber liquidado todo, a haber declarado sin masa, porque lo que viene incurría en los presupuestos del artículo 37 y tampoco se podía realizar ningún tipo de liquidación. Y también tenemos, para mí, una de las cuestiones más importantes es en la regulación que vamos a ir analizando, pues si este nuevo sistema es más justo, que a mi entender, por supuesto que es más justo, porque el sistema anterior establecía una exoneración definitiva supeditada al pago de una serie de créditos clasificados según normativa concursal, es decir, créditos contra la masa y créditos privilegiados. Si hubieras realizado dicho pago, daba lugar a una exoneración definitiva. Y luego se determinaba que si se producía ni siquiera el pago de los créditos contra la masa, pues daba lugar a una exoneración provisional. Es verdad que en el artículo citado del sistema anterior se determinaba que en esa exoneración con plan de pagos, que se tendría que establecer la parte de los créditos que debían quedar incluidos, porque se extendía la exoneración al resto, es decir, a ordinarios y subordinados, excepto derecho público y alimentos, establecía la ley, y se tenía que realizar el plan de pagos en relación con ese crédito contra la masa, y los créditos privilegiados se establecía también fueran o no hubieran sido no comunicados. Esa referencia dio lugar a que se estableció una extensión de la exoneración en las exoneraciones previas a la Ley 1622, tanto de
los créditos que habían sido comunicados o no. Yo he leído resoluciones, tanto de Madrid como de Barcelona, como de toda España, en las que se establecía la extensión de la exoneración, tanto a los créditos hubieran sido comunicados o no en exoneración definitiva y en exoneración provisional. Ahora, sin embargo, tampoco ha quedado aclarado de manera clara ese determinado concepto. Es decir, aquí únicamente se establece que la exoneración del pasivo se extiende a la totalidad de las deudas insatisfechas. Y esa conceptuación hay que también perfilarla por medio de las distintas resoluciones, sobre todo porque en los concursos sin masa los deudores o los letrados instantes presentan una serie de créditos en los que en teoría son los créditos que son los que tienen, y de esos créditos, en teoría, que son los que debería quedar reflejado con respecto al pasivo, surgen unas consecuencias como son la solicitud de los acreedores que representen el 5% del pasivo señalado en la solicitud para pedir la reapertura, no la reapertura porque está declarado el concurso, sino el nombramiento de un administrador concursal si concurren determinadas circunstancias que considera en relación con la reintegración, con la calificación, incluso con el ejercicio de la acción social, y si prospera ese informe pagado por ese acreedor por la cuantía que quede determinada por el juez en el auto, dará lugar, por lo tanto, a la apertura de liquidación según se establece en la ley concursal, y luego tramitar la correspondiente acción por la cual se ha producido esa interrupción y apertura de la liquidación en ese concurso declarado. Pero a la hora de solicitar la exoneración puede dar lugar a que se hayan producido una serie de créditos nuevos que hayan surgido desde que se declaró hasta que se solicite la exoneración, o créditos que tampoco hubiera comunicado el deudor por una determinada causa. Respecto a la extensión de esa exoneración, pues he leído distintas resoluciones y muchas resoluciones determinan que se extiende a la exoneración a todo el pasivo insatisfecho. Yo, entendiendo qué es todo el pasivo insatisfecho, si es todo, digo, sobre todo en los concursos sin masa de los consumidores. El pasivo comunicado por el deudor en la solicitud de concurso, el pasivo comunicado por el deudor con posterioridad en el momento de la solicitud de la exoneración, después de ese plazo de 15 días que no ha transcurrido, tiene un plazo de 10 días para solicitar la exoneración, o incluso hasta la fecha del auto de exoneración. Lo digo porque ese es un tema que no queda resuelto de manera clara y manifiesta. Se entiende que se exonera, la exoneración se extiende a la totalidad de las deudas insatisfechas, pero ¿cuáles son las deudas insatisfechas? Las comunicadas por el deudor en el momento de la solicitud, las que vayan surgiendo también con posterioridad, las que en el momento de la solicitud de la exoneración posterior, o las que se extiendan también al momento del auto en el que se declara la exoneración. Yo personalmente determino el tenor literal de la ley en mis resoluciones, aunque hay argumentos que podrían dar lugar, a mi entender, a proceder a declarar la exoneración únicamente de las comunicadas, porque si acudimos al artículo 491, al artículo, espere que lo... al artículo 499, en la exoneración en relación con el plan de pago, se determina que esa exoneración se extenderá a la parte del pasivo exonerable que, conforme al plan, ese plan ha sido presentado por el deudor en relación con unos créditos que él dice que son exonerables y otros créditos que no son exonerables, vaya a quedar insatisfecha. Es decir, que a mi entender, a mi humilde entender, si bien en el artículo anterior de la anterior ley concursal se determinaba que eran concurrentes o no dentro del plan de pagos, en este nuevo cambio de paradigma de plan de pagos se establece que se exonerará provisionalmente, se extenderá la parte del pasivo exonerable que, conforme el plan, vaya a quedar insatisfecha. Pero en todo caso, yo creo que hay que aplicar el tenor literal de la ley en relación a la extensión de las exoneraciones a todo el pasivo, a toda la totalidad de las deudas insatisfechas en el momento de la fecha del auto de exoneración. Sí, y en particular yo determino las mencionadas por los deudores.
sin perjuicio de ello, ese determinado, si hay unas ejecuciones no judiciales abiertas en un juzgado de primera instancia respecto a un determinado póliza de préstamo que haya sido por 3.000 más intereses y costas durante la ejecución, que está abierta esa correspondiente ejecución, si se ha comunicado que el importe de lo debido son 2.900, aunque la ejecución vaya ya por 3.000 no sé cuántos en relación con los intereses y costas, pues no sé de qué manera con ese auto de exoneración habrá que personarse en la correspondiente ejecución judicial para solicitar el archivo del procedimiento, porque queda exonerado, pero tendrá que ser apreciado por parte del juez de primera instancia oportuno si archiva la ejecución por esa totalidad o puede considerar únicamente que queda exonerado con respecto a las deudas que quedan reflejadas en ese auto, pero puede también dar lugar a que se declare en un auto que se declara la exoneración de todo el pasivo insatisfecho, conforme a ley, sin mencionar ni siquiera las deudas comunicadas por el deudor. Luego, ahí hay una falta de engarce que se tendrá que ir resolviendo poco a poco, pero bueno, y sobre todo relacionado con el concurso sin más. Con respecto a esta incorporación o transposición de la directiva, como venía hablando de la ley 1622, bueno, pues creo que tenemos que dejar claro que están los empresarios y no empresarios, los empresarios microempresarios libro 3, los no empresarios por el libro primero, con la posibilidad de concurso sin masa, pero si no, con la simple declaración y poder optar un plan de pagos y luego tras liquidación. Y es cierto que no hubo un éxito del acuerdo extrajudicial de pago, sino que era un mero trámite para luego presentar el concurso consecutivo y de esa segunda oportunidad. El nuevo sistema, sin embargo, es un nuevo sistema mucho más justo, porque no descansa sobre el pago de determinados créditos en relación a una clasificación concursal, sino que se establece la posibilidad, como mencionaba al principio de la sesión, de poder solicitar una exoneración provisional, atendiendo también a ese principio de buena fe del deudor, solicitando un plan de pagos que sea de 3 años y si tienes vivienda habitual, extensible hasta 5 años, pero con determinados diferencias sustanciales respecto a lo que con anterioridad venía a ser un plan de pagos, donde se establecía el pago de unas cantidades sin más numéricas respecto a determinadas cantidades, y además había un problema concreto con el pago de los aplazamientos y fraccionamientos de las deudas que provenían de derecho público, que se establecía que se deberían regir conforme a su normativa específica. Y además, otra cuestión también interesante es que con anterioridad, respecto a la buena fe, se podía acceder a la exoneración salvo que no concurriera la buena fe, entendiendo aquella que era respecto a haber sido condenado y por unos determinados delitos y eran requisitos una delimitación de carácter normativa. Ahora, sin embargo, se establece una regulación en su contrario, en el artículo 487, que la verdad es que es lo que me gustaría leerlo poco a poco para que vean ustedes qué importante es el crédito público y las restricciones que han realizado con respecto a la buena fe. Porque si ustedes entienden que una persona que es empresario, que ejerce una actividad empresarial o profesional, vamos a dejar superado lo del libro tercero o libro primero. Es decir, porque la mayoría además los empresarios son del libro tercero y tienen unas deudas que provienen de dicha actividad, que a mi entender tiene que ir por el libro tercero y que además va a tener la exoneración, pero tiene una serie de deudas provenientes de la seguridad social que pueden venir, pero que exceden en mucho del límite que se ha marcado del anteproyecto al proyecto, porque con anterioridad se establecía que no se exoneraban, pero luego se ha modificado con unos importes que son mínimos, pues no creo que esté debidamente justificado ni motivado, ni en la exposición de motivos, la transposición de la directiva donde se establecía la posibilidad de declarar la no exoneración de determinados tipos de deudas siempre que estuviera debidamente motivado. En este caso ni siquiera se hace un esfuerzo argumentativo ni en la exposición, sino que se ha modificado, incluido en la ley orgánica, en la ley de transposición, en el anteproyecto. Pero es que además, respecto a los requisitos de la buena fe, pues se establecen cuestiones muy importantes como son las derivaciones de responsabilidad o infracciones tributarias muy graves, que me gustaría analizarlas con ustedes porque pueden dar lugar a problemas para la exoneración. Pero es que además, aunque hay una discordancia respecto a la exoneración en la exposición de motivos, esta buena fe que la denominan desde un punto de vista normativo, y hay discordancia porque realmente es
puramente valorativo también, como es el apartado sexto de este artículo 487, que yo ya he creído ver alguna resolución en este sentido, denegando la exoneración en relación con las condiciones de endeudamiento, en relación a multas, etcétera. Pero bueno, la cuestión es que hay un cambio de modelo, hay una diferenciación entre empresario y no empresario, hay un problema con el crédito público en esta transposición, con el anteproyecto, y tenemos la nueva modalidad de microempresas. Ya por fin vamos a pasar al articulado. El articulado establece claramente una regulación y incluso a los distintos operadores jurídicos que veníamos trabajando con anterioridad con la exoneración, pues ha habido una regulación más amplia, porque piensen que nosotros venimos de un artículo que era el 178 bis y el acuerdo extrajudicial de pagos del artículo 231, y ahí de ahí se ha desarrollado ese artículo, que me acuerdo que cada vez que lo leías parecía que ibas bajando de párrafo y luego tenías que volver a subir arriba porque no lo entendías, que dio lugar a determinadas sentencias, sobre todo a la sentencia del Tribunal Supremo de julio del 2019, que vino a determinar, por lo tanto, la extensión de la exoneración del crédito público, que, por cierto, en la Audiencia Provincial de Madrid no hemos tenido resolución al respecto hasta el auto, que además no está muy circularizado, de 22 de julio del año 2022, donde establece también que hay un ultravires, no con respecto, por lo tanto, se pronuncia respecto a esa sentencia del Tribunal Supremo, sino si había una discordancia, sino que además se determina ese efecto ultravires que parece que ya queda en el Pleistoceno con respecto al crédito público. Piensen ustedes que se fue tramitando en el año 2020 el texto refundido, con entrada en vigor en septiembre del 2020. Desde septiembre de 2020 se ha empezado a aplicar el ultravires y ya en julio del 2022 la Audiencia Provincial de Madrid ha determinado que hay ultravires en relación, supongo, con todas las exoneraciones que los que hemos venido aplicando, a lo mejor el tenor literal de la ley. Pero al margen de eso, este ámbito de aplicación nuevo, pues yo creo que queda muy claro y es un cambio de paradigma muy importante. Lo deja muy claro. Este deudor de persona natural, sea o no empresario, puede solicitar una exoneración de ese pasivo insatisfecho que hemos dicho que todavía tenemos que determinar que sea la totalidad de la deuda en el momento de la resolución, siempre que sea de buena fe. Siempre que sea de buena fe. Ven ustedes que delimitan ahí desde un punto de vista positivo, siempre que sea de buena fe. Con sujeción a un plan de pago sin previa liquidación y con liquidación de la masa, ¿no? Con liquidación de la masa, sujetándose a las reglas previstas, ¿no? Si la causa de conclusión fuera la finalización de la fase de liquidación o la insuficiencia de esa masa para satisfacer los créditos contra la masa. Yo creo, vamos, que queda claro que es que vas a plan de pago solamente si no hay liquidación, y tanto si se ha liquidado todo tu patrimonio o ha habido insuficiencia de masa, ya sea esta sobrevenida o se haya declarado en la insuficiencia de masa en un primer momento, acudirás, por lo tanto, a las reglas previstas en esa sección, subsección segunda de la sección tercera. Sin embargo, hay unos elementos comunes a la exoneración, que son estos artículos que ponen comunes a la exoneración, es decir, a la exoneración con plan de pagos y exoneración definitiva. Lo que pasa es que también hay que ver en qué determinado momento se refiere a la exoneración definitiva, a las dos, o a la exoneración con plan de pagos. Se establece, por lo tanto, una excepción en relación con la buena fe, la extensión, unos efectos, la revocación de la exoneración y los efectos del pago por terceros de la deuda. Respecto a todo el articulado, no vamos a hacer un resumen, no vamos a hacer una edición literal de todos los artículos, pero sí me gustaría que vieran ustedes cuestiones importantes, a mi entender, en relación con la buena fe. Es decir, esta delimitación de la buena fe, que dice que el deudor de persona natural, según ese artículo 486, puede pedir la exoneración siempre que sea deudor de buena fe, se delimita desde un punto de vista negativo cuando se determina que no puede obtener la exoneración del pasivo insatisfecho el deudor que se encuentre en alguna de las siguientes circunstancias. Viendo esta serie de circunstancias, en primer lugar, en la primera ya, no es que se haya realizado rápidamente este artículo, es que se ha cambiado del anteproyecto al proyecto y a mí me surgen dudas respecto a la aplicación de este precepto. Se determina en primer lugar que no se puede exonerar, no se puede acceder a exoneración cuando en los 10 años antes a la solicitud de exoneración hubiera sido condenado en sentencia firme
Sentencia firme a penas privativas de libertad por delitos contra el patrimonio y orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la hacienda pública, seguridad social o derechos de los trabajadores. Esto es nuevo, todos ellos siempre que la pena máxima señalada al delito sea igual o superior a 3 años, salvo que en la fecha de presentación de la solicitud se hubiera extinguido la responsabilidad criminal, que también ha sido modificado del anteproyecto al proyecto, que venía a determinar los antecedentes penales hubieran sido cancelados y se hubieran satisfecho las responsabilidades pecuniarias. Bueno, con respecto a este artículo que ha sido tocado, hay una resolución importante, a ver si la puedo, bueno, como tengo el modo compartir pantalla, que es del Tribunal Supremo, creo que la fecha es de 1 de diciembre del año 2022. La última sentencia de exoneración relacionada con la exoneración del Tribunal Supremo, ponente Ignacio Sancho, ¿no? Esta determinada sentencia analizaba el supuesto relacionado con este problema relacionado con el... A ver, que estaba mirando 1, 2, 3, aquí. Es que me he ido, le he dado al botón y me he ido, perdón. Con haber sido condenado en sentencia firme por determinados delitos. ¿Por qué? Porque si lo leen ustedes, se determina que si ha sido condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, si ustedes acuden al Código Penal, se regulan 14 capítulos dentro del título 13 del libro segundo del Código Penal, que se incluyen determinados delitos, no solo contra el patrimonio del orden socioeconómico, que es el bien jurídico protegido, sino que se incluyen delitos de daños, delitos contra los consumidores, es decir, se puede castigar si incluye dentro de las penas superiores a 3 años al que reproduzca, plagie, distribuye o comunique públicamente un ejemplar de una obra literaria, artística, científica, técnica, es decir, al que realice determinados delitos contra los consumidores y usuarios, y no queda debidamente engarzado toda la regulación de los artículos desde el 234 hasta el último artículo del título 13, y luego además incluyen otros determinados delitos como es de falsedad documental, que no se especifica si es documento público o documento privado, determinados tipos delictivos de esos artículos, contra la hacienda pública o seguridad social, eso sí se incluye, pero viene una pluralidad de tipos delictivos. Es verdad que se establece siempre que la pena máxima sea señalada al delito sea igual o superior a 3 años. ¿Qué pasa? Que con anterioridad no quedaba regulado esta posibilidad y, por lo tanto, si había sido condenado, como es el supuesto de hecho de esa determinada sentencia, en un delito de daños del artículo 263, pero además en una pena inferior mínima, en esa sentencia del Tribunal Supremo se viene a justificar que que se había aplicado literalmente, por lo tanto no había tenido el acceso a la exoneración, una interpretación teleológica del precepto en relación con aquellas condiciones que pudieran tener en cuenta de la condena penal en relación con el acceso a la exoneración. Y yo creo que es una sentencia muy importante a tener en cuenta a lo mejor para aplicar a otros determinados preceptos, empezando por este modificado. Pero aparte de los problemas que puede dar lugar a un delito contra el patrimonio y el orden socioeconómico sin especificar, y con el arreglo de siempre que la pena máxima sea igual o superior a 3 años, viene a determinar, salvo que en la fecha de presentación de la solicitud se hubiera extinguido la responsabilidad criminal. Con anterioridad se determinaba que se hubieran cancelado los antecedentes penales, pero la extinción de la responsabilidad criminal además se regula en el libro primero del Código Penal y se refiere además a aquellos supuestos de extinción de la responsabilidad habiendo transcurrido una serie de años, y además se extinguen por otros supuestos como que no vienen al caso, pero yo no creo que esté debidamente realizado. En todo caso, este artículo es el que es. 10 años antes has cometido un delito contra el patrimonio, no accedes a la buena fe. ¿Qué pedimos relacionado con esto? Los antecedentes penales, ¿no? Que viene como requisito previsto en la solicitud de exoneración, aunque el único requisito previsto es el de la presentación de las rentas de los 3 últimos años. Pero aparte de esta primera cuestión, vamos a ver la segunda. La segunda es que cuando en los 10 años anteriores a la solicitud de exoneración hubiera sido sancionado por resolución administrativa firme por infracciones tributarias muy graves de seguridad social o de orden social, o cuando en el mismo plazo se hubiera dictado acuerdo firme de derivación de responsabilidad, salvo que si hubiera en la fecha de presentación de la solicitud, pues hubiéramos satisfecho la responsabilidad de manera íntegra. Bueno, con respecto al primer supuesto, que es haber sido sancionado por resoluciones administrativas firmes
por infracciones tributarias muy graves, si uno acude a la Ley General Tributaria, pues hay una pluralidad de infracciones que pueden ser calificadas como graves y como muy graves, con independencia de la conducta en relación con las cuantías, que pueden dar lugar a también, en el mismo sentido que lo he mencionado con anterioridad, a una suerte de injusto en relación con haber sido sancionado por no haber presentado la correspondiente autoliquidación o en relación no haber percibido una correspondiente subvención y que hubiera dado lugar con una determinada circunstancia que fuera calificado como muy grave o como grave, como se establece en el apartado siguiente. Además, otro problema muy importante es que se hubiera dictado un acuerdo firme de derivación de responsabilidad. Y relacionado con esto, pues buscando un poco, he comentado en alguna ocasión, hay una resolución de un juzgado mercantil de Barcelona que califica el concurso culpable de una determinada persona física en base al informe de la administración concursal sostenido bajo el supuesto y la incardinación del tipo de cuando en la conducta hubiera sido dolosamente hubiera causado o agravado la insolvencia. Y el supuesto, de hecho, consiste en que esa determinada persona, como administradora de una determinada sociedad, había realizado, por lo tanto, unas sanciones administrativas esa sociedad y la administradora no había decidido no recurrir por determinados motivos, no había recurrido. Como consecuencia del no recurso, esas resoluciones administrativas, esas sanciones habían devenido firmes y inmediatamente se le había realizado un acuerdo de derivación de responsabilidad. Como consecuencia de la derivación de responsabilidad, la persona física administradora solicitó el concurso consecutivo y con posterioridad en la fase de calificación se le informa como que esa conducta consistente en no haber recurrido a la infracción administrativa en sede de respecto a la persona jurídica, recurso que se había realizado respecto a su propia derivación de responsabilidad, era la conducta que había originado la insolvencia y por lo tanto se le calificaban culpable. Esta resolución ha sido confirmada por la Audiencia Provincial de Barcelona, aunque atendía a un supuesto de hecho que se refería, en todo caso, a los motivos del recurso de apelación. La verdad, según uno lee el contenido de la sentencia de la 15 de Barcelona, viene referido a que se alegaba que estaban suspendidas las sanciones y una suerte de prejudicialidad civil. Pero, en todo caso, aquí dos extremos, por lo tanto. Uno, a considerar. Uno, que, ojo con respecto a esa derivación de responsabilidad para luego el concurso, supuesto que a mí me parece un tanto preocupante. Y, en segundo lugar, la derivación de responsabilidad. Si la derivación de responsabilidad da lugar, por lo tanto, a que seas tú como empresario te hayan derivado responsabilidad y no puedes pedir la buena fe, no puedes ni siquiera acceder, pues creo que es una utilización totalmente privilegiada e injusta para los concursados que en su mayoría sean empresarios, sobre todo con aquellos empresarios que vienen de derivaciones de responsabilidad o vienen también de deudas derivadas de avales que habían sido prestados con anterioridad y también como consecuencia de este crédito público, es decir, por todos lados, tanto en el sistema de acceso a la exoneración como en la extensión de la exoneración, pues se ve totalmente limitados por estos privilegios impresionantes del derecho público. Pero además, porque además se determina que si fueran infracciones graves, tampoco se puede obtener esa exoneración si hubieran sido sancionados con un importe que excede del 50% de esa cuantía susceptible de exoneración, es decir, con una regla además que uno que tiene que trabar en relación con esa exoneración, salvo que lo hubieras pagado. Otro supuesto, desde el punto de vista negativo, de no poder acceder a exoneración es cuando el concurso haya sido declarado culpable. Supuesto que es claro, si bien se establece esa excepción, si hubiera sido por el deber de solicitar el concurso que se puede atender a las circunstancias del caso. Circunstancias del caso que atiende el juez, es decir, régimen valorativo, no de limitación normativa. También cuando en los 10 años antes hubiera resultado afectado en una sentencia de calificación de un tercero, calificado como culpable, ¿vale? Salvo haber satisfecho la responsabilidad. Y quinto, cuando haya incumplido deberes de colaboración y de información respecto del juez del concurso y de la administración concursal.
Este en concreto yo creo que puede tener un alcance en relación a porque los deberes de colaboración y de información respecto de la administración concursal, pues se entienden delimitados cuando se declara el concurso aquellas solicitudes que se le producen, aquellos requerimientos por parte de la administración concursal. Pero con respecto al juez del concurso, serán aquellos requerimientos o deberes de colaboración que se le soliciten al concursado. Y yo creo que en los concursos sin masa, si se le requiere la presentación de una serie de documentación para poder valorar y se incumple, puede dar lugar a un incumplimiento de esos deberes de colaboración y de información. También en supuestos donde se solicite la declaración del concurso en base a unas determinadas cantidades, y tanto si se le haya requerido o no, se incumple el deber de información al juez del concurso de ese activo y pasivo, si después puede producirse un aumento del pasivo que además, por ejemplo, hubiera dado lugar a que se hubiera modificado el quórum de petición del concurso sin masa. Este artículo yo creo que es de especial relevancia y también queda debidamente con la misma importancia también el apartado sexto, porque ese apartado sexto viene a declarar expresamente que no puedes obtener el BEPI cuando hayas proporcionado información falsa o engañosa. Es decir, que si presentas que no tienes bienes o unos bienes con unas determinadas cantidades y tras las comprobaciones oportunas o tras alegaciones o incluso con las averiguaciones patrimoniales que se realicen previo a la solicitud de exoneración, se comprueba dicha proporción de información falsa o engañosa, puede dar lugar a que no se te tramite, no se te conceda la exoneración por el incumplimiento del artículo 487.6. Y también cuando se haya comportado de una forma temeraria o negligente al tiempo de contraer endeudamiento, es decir, comportarte de una forma temeraria o negligente al tiempo de contraer endeudamiento, todo esto hablo por esa resolución que he visto el Juzgado Mercantil de Madrid, o de evacuar sus obligaciones, incluso sin que ello haya merecido una calificación inculpable en un concurso. ¿Y qué se valora? Pues se valora esa información patrimonial suministrada por el deudor, el nivel social y profesional, esas circunstancias personales y en caso de empresarios, pues ya ven, el deudor si utilizó las alertas tempranas, que todavía no quedan ni determinadas, aunque vamos a ello, y yo creo que es una cuestión importante puestas a disposición por las administraciones cuando se determinen tanto a nivel de presentación de impuestos, de presentación de cuentas o de liquidaciones que se realicen ante la agencia tributaria o incluso al registro mercantil con el ratio que se pueda determinar con esos sistemas de alerta temprana que se están creando por distintos colegios profesionales y también me consta por los registradores. Pero en todo caso, este supuesto, el número 6, yo creo que es el más peligroso en relación a la exoneración, a no poder acceder a exoneración por parte, ya que determina, enlazado con el artículo 400, a ver, no 502, sino me refiero a la resolución de la exoneración tras liquidación, eso, el 502, si muestran su conformidad a solicitud del deudor o no se oponen, el juez del concurso, previa verificación de la concurrencia de presupuestos y requisitos establecidos en esta ley, es decir, que uno de los presupuestos y requisitos son estas excepciones previstas en el artículo 487.6 y a mi humilde entender creo que se puede realizar de oficio, puede dar lugar a que no se declare, no se conceda la exoneración de ese pasivo insatisfecho. Bueno, continuamos. Es decir, ampliación al público, régimen valorativo. Luego se establece esa prohibición, que hay que pasar aquí rápidamente, que se puede presentar una nueva solicitud de exoneración mediante plan de pagos, por lo menos se hayan pasado 2 años desde la definitiva, es decir, lo has pedido, te han dado 3 años, después de 3 años, que además es de oficio, que antes había que solicitarlo el deudor, 2 años después para pedir una nueva exoneración con plan de pagos. Con respecto a la exoneración del pasivo tras una exoneración con liquidación, haber transcurrido 5 años desde que se te hubiera concedido. Pero, claro, aquí, obviamente, y tras la reforma de proyecto, estas nuevas solicitudes no alcanzarán en ningún caso al crédito público. Luego, si atendemos a estas exoneraciones 5 años después de la exoneración que se haya pedido en 2023, pues parece que después de 6 años puedes volver a pedir una exoneración, además siendo consumidor en relación con el pasivo insatisfecho. No sé, es una cuestión que es lo que ha querido el legislador tras la transposición de la directiva y confiar también en esa buena fe. Vamos ya con los efectos, con la extensión de la exoneración. Es verdad
que se establece una extensión de la exoneración, que es lo que he mencionado con anterioridad, a la totalidad de las deudas insatisfechas, salvo todas estas deudas. Pero cuando se solicita por el deudor, con la dirección letrada, no se menciona de dónde vienen las deudas, simplemente en las solicitudes que se presentan, se establece que no concurre esta circunstancia, sin más. Pero claro, hay una serie de supuestos que no son exonerables. Luego, yo creo que aunque se hubiera declarado la exoneración del pasivo insatisfecho, si luego posteriormente proviene de una serie de deudas que aunque no hubieran sido comunicadas o no hubieran sido solapadas, si hubieran sido declarada la exoneración incluida de una determinada deuda, como es de responsabilidad civil extracontractual por muerte, ¿no?, dará lugar, por lo tanto, a declarar nulo el pronunciamiento en lo que atañe ese extremo o, en todo caso, poder dirigirse contra esa persona por ese determinado supuesto. Porque la extensión de la exoneración y las excepciones se refieren, en primer lugar, a que no se puede exonerar deudas por responsabilidad civil extracontractual, entendida esta, artículo 1902 al 1910, por muerte o daños personales, y tampoco indemnizaciones derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cualquiera que sea la fecha de la resolución que los declare. Nunca. No entiendo muy bien cualquiera que sea la fecha, porque parece que ahí sí parece atender a con anterioridad a la declaración, durante la declaración, desde la solicitud, o que, es decir, o con posterioridad, no lo sé. Las deudas por responsabilidad civil derivada de delito. Las deudas por alimentos. Las deudas por salarios, muy bien, correspondientes a 60 días de trabajo efectivo antes de la declaración. La que nos ha dado un poco de juego, porque el resto no las hemos esbozado, por ahora no los hemos visto en alegaciones, tengan ustedes cuenta que desde que se ha presentado el nuevo sistema de exoneración el 26 de septiembre y luego desde el 1 de enero, después del 24 de enero, ha habido huelga de los letrados de Administración de Justicia y ahora está empezando la huelga de los funcionarios, pues estamos en un sistema un poco caótico, porque tampoco tenemos una tramitación rodada de este sistema de exoneración, entrando casi siempre concursos sin masa. La extensión de la exoneración, por lo tanto, a esos créditos comunicados, pues se refiere a créditos en su mayoría de pasivo bancario. Y no se persona nadie. Bueno, para empezar, la solicitud de nombramiento de administrador concursal en un concurso sin masa para que proceda a emitir un informe sobre las acciones previstas en el artículo 37 ter y siguientes, en mi juzgado todavía no se ha dado, y preguntando a la mayoría de mis compañeros es uno o ninguno. Luego no está protocolizado o tampoco interesa, o se van a esperar a sistemas convergentes como pueden ser la acción individual de responsabilidad, como yo tengo bastantes supuestos en el juzgado, o incluso acción de responsabilidad por deudas o acumuladas. Ni siquiera se espera la correspondiente calificación para que vaya a resultar infructuosa, porque esa es otra. Llegamos tanto en vía 241, vía 367 o vía calificación tarde en la ejecución, no suele haber bienes. Pero en todo caso, la mayoría de los créditos que se comunican se establecen de una manera genérica, no se aporta ningún contrato, no se aporta ninguna certificación de cada uno de los acreedores en relación a la deuda con el día anterior, es decir, se presenta una serie de listado y luego, en todo caso, la exoneración atendería también a todo el pasivo insatisfecho hasta la fecha de la solicitud, con anterioridad de declaración, desde que se ha declarado el concurso sin masa el plazo de 15 días, no solo créditos contra la masa que pudieran surgir, como son los créditos de agua, luz y gas, recuerden que se ha declarado el concurso, sino también a endeudamiento nuevo que hubiera realizado esta persona, si es que lo ha podido realizar, respecto a determinados créditos que dieran lugar a su exoneración. Pero bueno, no hemos tenido ningún problema, salvo a los únicos que se han personado, que son el crédito público, la agencia tributaria y la tesorería, en relación a esa notificación que se realiza para su personación desde el momento de la declaración del concurso. ¿Qué pasa? Que se establece una extensión de la exoneración, salvo a las deudas por créditos de derecho público. Y establece que, no obstante, estas deudas por créditos de derecho público, dice, las deudas para cuya gestión recaudatoria resulte competente la EAT, podrán exonerarse hasta el importe máximo de 10.000 euros por deudor,
Para los primeros 5.000 es íntegro y a partir de esa cifra el 50%. Es decir, que si tienes otros 8.000, si tienes 8.000, 5.000 exoneración y del resto de 3.000, 1.500. Además, se determina que asimismo las deudas por créditos en seguridad social se pueden exonerar en el mismo importe y en las mismas condiciones. Entonces, la primera duda que surgía es esta exoneración, excepción a la exoneración, en la ley 1622 fue objeto de inclusión una disposición, a ver si la encuentro aquí, que la había traído. A ver, la disposición adicional primera, que se añade una nueva donde se establece que las referencias que esta ley se hacen a la Agencia Estatal de Administración Tributaria se extenderán también referidas a las haciendas forales. Esta extensión del numeral 5 del apartado 1 será común para todas las deudas por créditos de derecho público que un deudor mantenga en el mismo procedimiento con las haciendas referidas en el párrafo anterior. ¿Qué es lo que se entiende? Que pues ha presentado escritos de oposición o simples alegaciones por parte de deudas de corporaciones locales, entendiendo que no se aplica esa subextensión, es decir, que quedan insatisfechas todas, pero las deudas por créditos de derecho público no, y por lo tanto ellas quedan a salvo de esta exoneración, no quedando incluidas en este segundo subapartado. Personalmente creo que no tiene tampoco mucho recorrido. Considero que en el reglamento de recaudación se determina que las deudas para cuya gestión recaudatoria resulte la agencia, la EAT, pues son básicamente en periodo voluntario, pues serán las corporaciones locales o los municipios o aquellos determinados organismos autónomos, pero en periodo ejecutivo suelen ser siempre la EAT y en todo caso siempre que quede determinada así por ley o por convenio. Pues si acudimos, por ejemplo, al Ayuntamiento de Madrid, que es la que yo he tenido oportunidad de poder resolver, pues hay un convenio con la Comunidad de Madrid, con el Ayuntamiento de Madrid, perdón, en relación con estas gestión recaudatoria, siendo, por lo tanto, regulado por convenio y siendo competente para la gestión recaudatoria la administración estatal de la administración tributaria, pues por lo tanto se aplica igualmente, es decir, tanto si queda determinado por ley como por convenio en relación con ese reglamento de recaudación que es del año 2005. Por lo tanto, yo creo que no tiene mucho recorrido, es decir, la modificación que se realizó con respecto a las haciendas forales era precisamente porque fuera del ámbito de la agencia tributaria quedaban excluidas las haciendas forales porque esa gestión recaudatoria correspondía a ellos mismos, no a la EAT, y por lo tanto quedó incluida en esa disposición adicional primera añadida a la ley 16 del año 2022. Con respecto, pero además se determina que las deudas por multas en procesos penales y por sanciones administrativas muy graves tampoco quedan exoneradas. Sanciones administrativas muy graves. Y deudas por costas y gastos judiciales derivados de la tramitación de la solicitud de exoneración. Es decir, que no se exonera esas deudas del letrado instante. ¿Vale? Por ejemplo, deudas por gastos judiciales derivados de la tramitación de la solicitud. Por lo tanto, luego, para atender a un plan de pagos, en ese plan de pagos, como veremos luego, como se establece el contenido del plan de pagos, en él se debe incluir el calendario de pagos de los créditos exonerables que vayan a ser satisfechos. Y luego tiene que incluir también los recursos previstos para su cumplimiento y para satisfacer las deudas no exonerables. No sé si me explico en relación con esa anterior solicitud de plan de pagos que les había mencionado con anterioridad. Y por último, las deudas, las más importantes, las deudas con garantía real, que no se exoneran, ya sea por principal, intereses o cualquier otro concepto, siempre que sea dentro del límite del privilegio, calculado conforme a lo establecido en esta ley. Pero en el momento de la declaración de la exoneración, si esos datos no los tenemos, pues se declara que es exonerable el pasivo insatisfecho y en relación con el no exonerable, pues habrá que atender en un procedimiento posterior a la determinación de la extensión de la exoneración dentro de ese límite del privilegio especial. Luego se añade que puede declarar el juez que no son exonerables deudas cuando sea necesario para evitar la insolvencia del acreedor afectado por la extinción del derecho de crédito. Al margen de esto, para mí lo más importante son los requisitos de la buena fe que llevo hablando. No sé cómo iré de tiempo, pero yo creo que voy bien.
y que no sé muy bien hasta qué hora era, pero bueno. Era el régimen de la buena fe y la extensión de la exoneración. Los problemas con los créditos de derecho público, y luego sí me gustaría mencionar, es decir, hay una serie de efectos de la exoneración relacionados que son comunes son elementos comunes a la exoneración, tanto con plan de pagos como de transliquidación. Hay artículos que son, para mí, vamos, muy preocupantes. Se lo digo así como lo pienso. Se establece que los acreedores cuyos créditos se extingan no pueden ejercer ningún tipo de acción. Me parece muy bien, muy claro. Y los acreedores por créditos no exonerables mantienen sus acciones contra el deudor y pueden promover la ejecución. Pues muy bien. Lo que pasa es que hay un artículo relacionado con el plan de pagos que se regula en el artículo 498 bis. A ver, espere un momento. La duración de... Aquí, perdón, pero es que el artículo 499.2, ¿no? Donde dice que las acciones declarativas y de ejecución de los acreedores de deuda no exonerable o de las nuevas obligaciones asumidas por el deudor durante el plazo de plan de pagos se ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites de incidente concursal. Entonces, esta atribución de competencia funcional al juez del concurso desde que se aprueba un plan de pagos durante un plazo de 3 o 5 años en relación a cualquier acción declarativa o cualquier ejecución respecto a deuda no exonerable por ICO, pues me parece, vamos, perversa. Pero también hay otros artículos como que son relacionados con plan de pagos, pues es que cada artículo que uno ve, como es que dentro del plan de pagos, en el artículo 496 bis, se determina que esos créditos que quedan afectados por la exoneración se entienden vencidos con esa resolución judicial que concede la exoneración, pero determina que los exonerables no devengan intereses durante el plan de pagos, pero los no exonerables tampoco, salvo que gocen de garantía real. Es decir, o sea que si te conceden una exoneración con plan de pagos, estás sin intereses esos 3 años. Pero dentro de estos efectos de la exoneración, al margen de aclaración con respecto a los bienes conyugales comunes que da lugar a determinados problemas, pero bueno, es el 491 queda aclarado. El 492, está el artículo 492 bis y establece que hay unos efectos de la exoneración sobre las deudas con garantía real. Este artículo yo creo que no es aplicable a ambos supuestos, sino que, sobre todo con respecto al apartado segundo, se determina que en el caso de deudas con garantía real, cuya cuantía pendiente de pago cuando se presenta el plan, que es el plan de pagos, excede el valor de la garantía, se aplica este recálculo conforme a estas reglas, ¿no? Que otra cosa será la aplicación práctica de este recálculo respecto a préstamos hipotecarios donde sean 2 personas y a uno de ambos se le haya concedido la exoneración y esté casado en gananciales o esté casado en régimen de separación, la aplicación además del artículo 1393 en relación a que si estás en concurso se puede pedir la disolución por el otro cónyuge, del régimen económico matrimonial, los problemas también del 1373 o incluso el artículo 491. Pero vamos, no nos vamos a meter en un laboratorio en relación con él, pero sí es verdad que queda aclarado y regulado en determinados extremos y considero así aplicable el artículo 492 bis a los supuestos que quedan establecidos en ese artículo, aunque sean unos efectos que quedan regulados dentro de una sección segunda que determina elementos comunes de la exoneración. Pero para mí, después de toda esta historia y de la exoneración que les he contado y todos los problemas, y ahora las preguntas que veremos, si alguna la puedo contestar, lo más importante es la diferenciación de modalidades. No hemos visto todavía modalidades de plan de pagos. Sí hemos visto con anterioridad modalidades de plan de pagos previos donde se establecía una quita del 99 en el acuerdo extrajudicial de pagos y una espera de 10 años. Eso es lo que hemos estado acostumbrados a ver. Sin embargo,
Es verdad que hay una resolución del Tribunal Supremo, la penúltima, no esta última que les he hablado de diciembre, sino de abril o mayo de 2022, también del mismo ponente, que establece la conceptuación de lo que es el plan de pagos en aquel determinado momento. Y ya vaticinaba un poco lo que es este cambio de paradigma en cuanto al plan de pagos. ¿Por qué? Es decir, si tú eres considerador de buena fe, no pides la apertura de liquidación y optas por atender a un plan de pagos porque tienes una nómina y un endeudamiento y unos bienes que exceden de lo inembargable y quieres conservar tu vivienda y la otra vivienda y el vehículo y no quieres que se liquide tu patrimonio, yo creo que obligatoriamente tienes que solicitar un plan de una exoneración provisional con plan de pagos a 3 años o a 5 años. Pero ese plan de pagos queda regulado en su contenido en el artículo 496. Además, queda claro el supuesto que solo se puede solicitar la exoneración con plan de pagos y sin liquidación. Sin liquidación, por lo tanto, se equipara, que ese es el problema que hay, sin liquidación. Si lo otro no se ha liquidado es porque no se ha podido en el concurso sin más. Pero ese contenido del plan, me gustaría leerlo con ustedes, que es el 496, que lo tienen aquí. En esa propuesta de plan de pagos debe incluirse expresamente por el deudor el calendario de pagos de los créditos exonerables. Es decir, de esos créditos que se te van a exonerar, ¿cuáles van a ser satisfechos? ¿No? De esos créditos, porque puedes ponerlo, aunque parece que empieza por el final, porque ahora tenemos que ver qué más hay que incluir en ese plan de pagos, bien redactado por el letrado el letrado del concursado. Esta propuesta de plan de pagos debe también relacionar en detalle, no simplemente manifestar, sino relacionarlo, hacer un auténtico plan de pagos donde establezca los recursos para el cumplimiento del plan de pago, así como para la satisfacción de las deudas no exonerables y de las nuevas obligaciones por alimentos, las derivadas de su subsistencia o las que genere su actividad, con especial atención a la renta y recursos futuros disponibles y su previsible variación, ¿no? Y luego establece que puede establecer pagos de cuantía, que no hay que liquidar el patrimonio, que podrá incluir cesiones de bienes, pero básicamente considero que si bien con anterioridad se establecía que ibas a realizar un plan de pagos en 3 años unas determinadas cantidades y después de ese pago de esas cantidades se te daba la exoneración definitiva, que se hiciera la discusión doctrinal, se abarcaba a la previamente provisional o a la totalidad. Aquí, realmente, con respecto al plan de pagos que tú has presentado, se te va a realizar una exoneración. Una exoneración de esa parte que va a quedar insatisfecha, de ese pasivo exonerable. Es decir, que si tú estableces que tienes una serie de pasivo que es exonerable, tendrás que decir que si ganas 2.000 euros y 1.000 euros que esos son tus recursos, con detalle, tienes el salario mínimo y es inembargable y del resto tienes un pago de unas deudas no exonerables y de unas nuevas obligaciones por alimentos y además tienes derivadas de tu subsistencia debidamente acreditadas con detalle o las que genera tu propia actividad y luego te queda por pagar lo que sea con respecto a ese pago de créditos exonerables que van a ser satisfechos cuando termine ese plazo de 3 años o de 5, dará lugar, por lo tanto, a esa exoneración definitiva. Y esa exoneración se extiende a esa parte del pasivo exonerable que conforme al plan vaya a quedar insatisfecha, no esa totalidad. Y además, sigues, una vez que ha sido declarada la exoneración, la deuda no exonerable, se te podrán iniciar acciones declarativas y de ejecución, gracias a Dios ya, no por incidente concursal, sino ante la correspondiente jurisdicción. Pero el problema relacionado con este contenido de plan de pagos, que todavía no es una práctica usual, es, al margen de la duración, que como he mencionado en reiteradas veces y ya he hablado del 496 bis, es de 3 años, salvo que sea de 5, cuando no se realice la vivienda, o cuando el importe de los pagos dependa exclusivamente o fundamentalmente de la evolución de la renta y recursos, está el régimen de revocación. Y este régimen de revocación se regula en el 499 ter. Este régimen de revocación, que yo creo que es lo más interesante en relación con el plan de pagos, es que cualquier acreedor afectado puede solicitar la revocación si incumple. Y lo más importante es que si en el caso de que esos pagos dependen de
fundamentalmente de esa evolución de renta, también puede revocarse si se evidencia que el deudor no ha destinado a satisfacer esa deuda exonerable la totalidad de las rentas y recursos del deudor que excedan del legal mínimo inembargable. De lo preciso para el cumplimiento de esas nuevas obligaciones, siempre que se entiendan razonables a la vista de las circunstancias. Es que estaba buscando, conforme lo leía, que supone esa resolución del plan de pagos. Pero, es decir, esta revocación da lugar también en relación con el trámite de oposición que se puede realizar en la impugnación del plan de pagos. Es que me he ido directamente a revocación, pero tenía que hablar antes de la impugnación. Es decir, que la impugnación del 498 bis determina que se puede impugnar por un acreedor afectado por la exoneración, porque le dicen que le van a pagar 2 euros de los 200.000 euros, cuando el plan de pagos no le garantice al menos el pago de la parte de sus créditos que habría de satisfacerse en la liquidación, que esto con el informe pericial puede dar lugar a esa impugnación y a esa estimación, o cuando no incluya la realización y aplicación al pago de la deuda exonerable o de la no exonerable o de las nuevas, o de las nuevas obligaciones de la totalidad de los activos que no resulten necesarios para la actividad, siempre que sean el 45% del pasivo. Es decir, aquí hay una serie de supuestos concretos en trámite de impugnación que creo que es un poco también dilapidar las posibilidades de petición de una exoneración con plan de pagos, pues en supuestos claros como el que he mencionado, sí, pero en situaciones de endeudamiento con actividad, sobre todo relacionados con personas físicas, con actividad como empresarios, puede dar lugar, por lo tanto, a la revocación. Por eso, si tú eres microempresario, a lo mejor te parece más adecuado relacionar una solicitud de plan de continuación y además yo creo que si fracasa cabe la posibilidad también de realizar una solicitud de exoneración con plan de pagos, pues aunque son convergentes, no son los mismos supuestos, ni mucho menos, ya que el plan de continuación se equipara más a una especie de pseudoplan de reestructuración. Sin embargo, este plan de pagos es un nuevo cambio relacionado con lo que hemos mencionado ahora. Y ahora reitero otra vez el 499 respecto a este régimen de revocación. Esta exoneración definitiva vuelve a reiterar la ley, la exoneración definitiva del pasivo insatisfecho. Ese pasivo insatisfecho que se referirá, por lo tanto, de la deuda del pasivo exonerable. Ese pasivo exonerable que ha sido comunicado por el deudor conforme al plan. Luego, si no concurrentes o no. No sé si me siguen ustedes en relación a esta resolución. Y luego, de la exoneración con liquidación o tras liquidación, pues en el mismo sentido que la anterior, creo que se refiere a los concursos, claramente en los casos de concursos sin masa, en los que no se hubiera acordado la liquidación de la masa, que es el supuesto, por lo tanto, que queda regulado y por lo tanto no acudir al 37 bis número 4 en relación a la solicitud, 37 ter número 4 en relación con la solicitud de exoneración con relación al plan de pagos. Establece aquí que se aplica también con insuficiencia sobrevenida. Y esa solicitud, los únicos requisitos que se establecen en la solicitud de exoneración es que no esté en curso ninguna de las causas establecidas en la ley que impiden obtener la exoneración y acompañar las declaraciones del impuesto de la renta de los 3 últimos años anteriores a la fecha de solicitud, lo que ha devenido en una presentación de una solicitud sin más consideraciones de medio folio, diciendo que no concurre ningún requisito y que se le exonere de la totalidad de la deuda y acompañando las 3 últimas rentas, que creo que puede ser ampliado en relación a la acreditación de cada uno de los requisitos que he mencionado y son en los que más creo o me he detenido en relación a los que pueden impedir el acceso a la exoneración previstos en el artículo 487, que también los recibo, las solicitudes de exoneración en cuanto hay un certificado negativo, de los antecedentes penales, un certificado de no tener deudas con la agencia tributaria, una no tramitación del concurso con una declaración responsable o incluso respecto a la extensión de la exoneración a los créditos debidamente especificados. ¿Por qué? Porque en los concursos sin masa, además, la tramitación se determina que en esa solicitud, el LAG dará traslado de la solicitud del deudor a la administración concursal, que aquí no hay, y a los acreedores personados, que son solo la agencia tributaria, porque no se persona ningún acreedor. Rara vez se personan los acreedores, para que dentro del plazo de 10 días alegue.
Por lo tanto, creo que el filtro y el hincapié hay que hacerlo en este 502 con esta verificación por el juez del concurso, tanto si han mostrado conformidad como no han dicho nada dentro del plazo legal, por parte del juez de los presupuestos y requisitos para conceder esa exoneración del pasivo insatisfecho. Y por último, aunque ya lo he mencionado con anterioridad, es en relación con el concurso sin masa con las pymes, que no me he podido aguantar para realizarlo con anterioridad, que supongo que alguna pregunta irá en ese extremo, va relacionado con los dos problemas principales que tenemos, que es el concurso sin masa, es decir, no hay ningún problema, que considero que es un requisito subjetivo, se tiene que acudir, es verdad que le das la documentación al acreedor, tú, que eres el deudor de buena fe, por una notificación a una dirección de correo electrónico rellenado en la plataforma con esa declaración responsable que has realizado la notificación y después solicitas si hay insuficiencia, incluso y se aprecia, se puede realizar. Entiendan ustedes que tienen que pasar los plazos legales previstos para que los acreedores realicen las alegaciones oportunas, que también tienen la oportunidad, desde que ha recibido la notificación, de acceder a la plataforma para visualizar que está bien establecido su crédito, proceder a realizar en ese plazo de 20 días hábiles oportunos la impugnación o la realización de la inclusión de su deuda, si se ha enterado por otros medios, y en todo caso también la solicitud de las reintegraciones oportunas o de la calificación previsto en la ley. Pero en todo caso se solicitará la exoneración por el deudor, que se tramitará con ese problema de engarte de haber tramitado la exoneración y luego que queden todavía bienes pendientes en la plataforma. Pero en todo caso no es que sea el futuro, es que es el presente. Trabajamos ya con solicitudes de microempresa a diario en los juzgados, cada vez se presentan más, tenemos un gran atasco relacionado con ello, no sé si buscado o no, pero la intención del legislador es dejar el concurso para las personas jurídicas que estén en el ámbito o personas físicas que estén en el ámbito de los microempresarios, y para las personas físicas consumidores, que es verdad que se declara el concurso ordinario, se nombra un administrador, los costes del procedimiento, pero tengan en cuenta que también ha sido modificado para los consumidores el libro primero, y aunque pone concurso ordinario, únicamente quiere decir que es concurso porque ya no hay abreviado, se han abreviado los trámites de la presentación del informe con el plazo de 15 días, abrir calificación o liquidación. Además, no es necesario establecer reglas, hay un plazo de 1 año para realizar la liquidación, aunque no sea por plataforma, pero se tiene que realizar por subasta por parte del administrador concursal con las reglas previstas, y luego una vez realizada dicha enajenación de los bienes, se procede a la solicitud de la exoneración tras liquidación. Por lo tanto, en resumen, es una nueva regulación que, a mi entender, es un cambio de paradigma y es muy positiva en cuanto al sistema que se utiliza de exoneración con plan de pagos, con un verdadero plan de pagos y una exoneración tras liquidación, pero que queda totalmente atada al crédito público con la transposición de la directiva, que nada decía de ello, en relación tanto no solo a la extensión de la exoneración, sino al régimen de acceso, como hemos mencionado, en relación a la derivación de responsabilidad o a la responsabilidad proveniente de infracciones tributarias muy graves o graves, la delimitación de la buena fe discordante de la exposición de motivos de la Ley 1622 a la relacionada con la establecida en el artículo 487, esas disposiciones comunes del 492 bis y esos problemas procesales que les he mencionado y relacionados con las pymes y con los concursos sin masa. Pues muchas gracias. Vamos ahora con las preguntas y quito la pantalla completa. Muchas gracias Moisés por tu exposición, y a continuación procedemos a ver las preguntas que nos han formalizado los oyentes, y la primera es de Virginia Martínez, que dice que los concursos que se están tramitando en los juzgados de primera instancia, si deberían haberse inhibido ante el juzgado de lo mercantil. Claro, es un problema muy importante ese, se siguen tramitando, pero lo mismo que con microempresas. La competencia objetiva fue hasta el 28 de julio, a partir del 28 de julio, cualquier concurso presentado desde el 29 de julio, tanto fuera empresario o no, pasa a los juzgados de lo mercantil. Los anteriores se tienen que tramitar en los juzgados de primera instancia hasta su finalización. Otra cuestión es problemas que nos estamos encontrando al declarar, que están presentando concursos
y de pronto, al realizar la averiguación pertinente de antecedentes, surgen concursos previamente declarados en otros juzgados de primera instancia. Con lo que se produce no es el solapar o pasar del anterior concurso, sino que se declara la nulidad de esta nueva declaración de concurso y se le requiere a la otra persona para que proceda a continuar el concurso en su caso. Y no solamente es por el deudor o que no haya surgido por antecedentes, porque a veces incluso no están declarados algunos concursos en los juzgados de primera instancia. Y si no, pero sí, pues a lo mejor con personaciones de la EAT, si no, tenemos problemas, pero creo que no nos tienen que derivar los concursos que tienen ahí declarados, que tienen que tramitarlos hasta el final y conceder la exoneración en su caso. Vale, muchas gracias. Virginia, asimismo, nos plantea la cuestión de en qué momento se debe presentar la solicitud de exoneración y si se podría pedir la nulidad de actuaciones si no se ha dado traslado expresamente para la solicitud de exoneración y solo se da traslado para la oposición a la solicitud de conclusión del concurso. Claro, bueno, al margen de esa pregunta doble, el problema de verdad es que tú tienes que pedir la solicitud de exoneración en el momento en el plazo procesal oportuno. Pero claro, los concursos de acreedores, las solicitudes ya piden la exoneración. Yo entiendo que después del plazo de 15 días han pasado 10 y no has pedido la exoneración, no creo que dé lugar a que no se, si además lo habías pedido en la solicitud inicial, no creo que dé lugar a que no se te tramite la exoneración. Lo único que le puedo decir en apoyo de esa pretensión es que tras distintas resoluciones de la Audiencia Provincial de Madrid, hubo una del año 2021, creo, hubo una resolución en la que se establecía en el fallo de la resolución por la Audiencia Provincial por la 28 respecto a la prevalencia de la petición del deudor del derecho a la plena exoneración. Es decir, que yo creo que prevalece la petición y si tú lo has pedido al principio, dudo yo mucho que vaya a dar lugar a que no se te tramite la solicitud de exoneración. ¿Por qué? Porque dentro de ese plazo de 10 días incluso puedes no ser tramitado por el juzgado en plazo, sino que lo puede tramitar tal como estamos dentro de 3 meses. Entonces, ¿qué lo tenía que haber hecho? 10 días desde que él tenía constancia hasta que le tiene que esperar a que requerir la providencia. Bueno, mi consejo es que compute los días, aunque es difícil, y que presente la solicitud en cuanto considere oportuno y también en la solicitud de la declaración del concurso. También Virginia plantea otra cuestión que es en el caso de que el concursado esté casado en gananciales, sin haberse liquidado la sociedad, la esposa tiene derecho a pedir o no, a pedir la exoneración o no. Y si no está personal el procedimiento, ¿qué es lo que sucedería? Si se podría pedir la nulidad de actuaciones y si el concurso ha finalizado sin notificar a la esposa. Es verdad que se solicita el libro de familia en la notificación a la esposa, pero en lo que recibimos en los juzgados es la solicitud de exoneración, o sea, la solicitud de declaración de concurso de ambos cónyuges. Se puede tramitar en el mismo auto de declaración los dos, se declara conjuntamente o se declara uno y se tramita coordinadamente con otro. Respecto a la solicitud de declaración de concurso por una persona casada en gananciales, que luego se les extiende la exoneración, como he dicho con anterioridad, pues se les extenderá la exoneración a ese señor respecto a la totalidad del pasivo insatisfecho. Si luego hay parte de una deuda que estaba contraída en gananciales de la que no se puede afectar conforme al 491 que he mencionado con anterioridad, creo, el cónyuge del concursado, salvo que pida él la exoneración. No hay una extensión de la exoneración, salvo en los supuestos de cofiador avalista. Entonces, y aparte, si estás casado en gananciales, esa insolvencia actual, en la regla general de los casos, deviene a una declaración conjunta de ambos concursos, de ambas solicitudes de concurso. El problema que teníamos antes es que uno era empresario y otro no empresario, uno iba a instancia, otro iba a mercantil, se pedía la acumulación y surgían unos problemas. Uno era un concurso consecutivo, luego el otro había pedido un concurso ordinario, uno era sin masa. Ahora yo creo que se soluciona con una declaración conjunta y la extensión de la exoneración creo que queda aclarada con respecto a ambos, y si uno no está declarado en concurso, pues lo tendrá que pedir la exoneración para que se le otorgue, si no, no se le extenderá. Muchas gracias. Espera, que se ha bloqueado. ¿Me oyes?
Moisés, ¿nos escuchas? Sí, ahora sí. Te has quedado Vale. paralizado. Digo, no he sido yo, no he sido yo. Pablo, ¿Se ¿nos oye? escuchas? Te Sí, oigo Ahora, ahora sí, perfectamente, Pablo. perfectamente. Ya vale, estamos. que cómo se puede acreditar la buena fe si ahora ya no se acude al mediador? Lo pregunta Susana. Pues con la presentación de la documentación, porque en teoría sí es un régimen normativo al que al final acaba siendo valorativo, es verdad. Por eso el mediador concursal era un órgano independiente que era nombrado y que luego era nombrado administrador concursal y que él alegaba que se cumplían los requisitos. Ahora dependemos plenamente de la actuación del instante y del letrado, yo creo que con documentación, pero una manifestación genérica de que tiene buena fe creo que no va a ir a ningún lado, debe extenderse. Igual que con la presentación de los documentos que acrediten cualquiera de los documentos. Vamos, es mi opinión. Es que lo que no puede ser es que para hacerte de un club de campo necesites 250 recibos y que para solicitar la declaración de concursos sin masa con dos viviendas alegues que no tienes dinero suficiente y no presentes ningún tipo de crédito, ningún tipo de documentación ni de justificante bancario, si está en ejecución hipotecaria o si no, y con eso luego tú pretendas decir, igual que con la buena fe, que se te exonere de todo. Creo que tienes que justificar debidamente todas las circunstancias y es una oportunidad para los letrados instantes para realizarlo debidamente y explicar debidamente cuando se solicita el concurso sin masa en cuál de los 4 supuestos queda incardinado. No hacer un copia y pega del articulado y luego solicitar el concurso sin masa y todo debidamente justificado. Porque hay un peligro final que es el 502 en relación con el 487. Bueno, quedó muy claro. A ver, Susana también nos plantea la pregunta de en una microempresa con una deuda de unos 80.000 euros insatisfecha contra la agencia tributaria, si se exoneraría hasta los límites establecidos, pero ¿qué ocurre con el exceso de la deuda a la hora de la disolución de la sociedad? Pero una persona jurídica. Sí. Pero una persona jurídica no se puede exonerar. No entiendo. Vuélveme a la reformula. Dice, una microempresa con una deuda de 80.000 euros insatisfecha contra la agencia tributaria, ¿se exoneraría hasta los límites establecidos? ¿Qué Pero si es ocurre persona con el jurídica no se puede exonerar. Si es persona jurídica no se te puede exonerar. Si eres persona física y tienes una deuda, se te exonera lo que te corresponda. Si eres una persona jurídica, y creo que se le ha ido ahí un poco la pregunta, o si no que ahora lo aclare, si eres persona jurídica y se extingue el concurso por insuficiencia, el remanente pues recae. No se extingue la sociedad, eso es otra cuestión que ahora ha sido modificada, sino que se acuerda el cierre provisional de la hoja y luego al año el registrador de oficio acuerda el cierre definitivo. Y mientras tanto pervive en esa figura latente la sociedad, incluso tiene responsabilidad los administradores que con anterioridad eran los administradores de la sociedad que habían quedado cesados y que vuelven a tener responsabilidad y que a lo mejor les derivan también responsabilidad derivada de ese impago que se ha producido. Pero si se refiere a lo que es la exoneración, una persona jurídica no se le exonera. Me ha quedado claro. María Segovia nos pregunta que transcurrido el plazo legal para los acreedores se pronuncien sobre la solicitud de exoneración y si no se han opuesto ni dicho nada, si puede el juez de lo mercantil dar trámite para que los acreedores se pronuncien sobre la calificación del crédito, incluso oponerse. Es que, claro, como yo estoy viciado con el concurso sin masa y no tengo nadie personado, pues me genera, también he visto alguna resolución, incluso algún letrado, no sé, en redes sociales que venía a decir que si le había dado traslado expreso por carta el juez a los acreedores para que tuvieran conocimiento y que eso excedía del ámbito establecido en el concurso sin masa y que había pedido nulidad de la providencia y no sé qué. La cuestión es que aquí aplicamos la ley, entonces, después en un concurso sin masa, se da traslado, en teoría, al administrador que no está y a los acreedores personados, que serán los que se hayan personado, que tienen ahora el deber de revisar el TEJU y el registro público concursal, como yo el BOE, todos los días. Entonces, tienen que estar ahí al tanto y, por lo tanto, personarse. Y lo único que entiendo es que, claro, la clasificación de los créditos tampoco entiendo muy bien para qué, porque la exoneración no es por la clasificación. El problema es que hacemos requerimientos previos para ver aquellas deudas con garantía real para ver si
porque no se entiende muy bien a veces que te comunican unos créditos y, claro, los letrados instantes ponen unas clasificaciones que pueden ser o pueden no ser. Y a veces ponen crédito con garantía real y tampoco nos queda muy claro a lo mejor las afecciones que puedan tener. Pero bueno, efectos de exoneración, pues como al final se aplica a la exoneración a la totalidad de la deuda insatisfecha y nunca se podrá exonerar lo que no es exonerable, pues se podrá discutir en procedimientos posteriores, ya sean administrativos o judiciales. De acuerdo. María también nos plantea, en el caso de que si el concurso se presenta bajo la vigencia de la ley anterior y la solicitud de exoneración se solicita después de la entrada en vigor de la nueva ley, ¿cómo se interpretaría la disposición transitoria primera en la que se dice que la solicitud de exoneración se aplica la nueva ley y la resolución de la ley concursal? La valoración de los requisitos y la calificación del crédito sería conforme a la ley anterior, pregunta. Es un poco complicado, ¿eh? No es fácil de explicar así, además apagado, pero o de intentar convencer, porque a lo mejor tiene otro punto de vista. Es decir, la disposición transitoria primera se las trae de la ley 1622. Entonces, lo que yo entiendo es que los concursos que se han declarado antes de la entrada en vigor, ¿no?, se rigen por la ley anterior. Es decir, el apartado segundo, si uno acude a la disposición transitoria primera, dice un primer apartado: la presente ley se aplica a concursos de acreedores declarados a partir, comunicaciones, tal cual. Y la segunda dice: los concursos declarados antes, es decir, antes del 26 de septiembre hasta el viernes 23, se regirán por la ley anterior. El único problema es que pone que se regirán por la presente ley, el informe, las rescisorias, la propuesta de convenio, la modificación, la liquidación, cuando hubiera tenido después la apertura después. Es decir, hay una serie de... los declarados antes parece que es como antes y los declarados después con la ley después, pero hay declarados antes que se abre la liquidación después, pues la liquidación conforme a la nueva. Hay declarados antes donde la solicitud de exoneración, por ejemplo, de un consecutivo, habrá que estar a la exoneración en el momento de la solicitud. Es que yo la solicité ya en la solicitud inicial. Bueno, es que la exoneración se solicitaba conforme a la ley en un concurso consecutivo en el plazo de 15 días desde la comunicación de finalización de operaciones de liquidación o de insuficiencia. Ese plazo de 15 días tú tienes que comunicar la exoneración. Si esa exoneración la has solicitado con anterioridad, se te regirá conforme a lo anterior. Pero bueno, gracias a Dios yo ya he superado ese nivel de esquizofrenia de septiembre a diciembre con todas las solicitudes que tenía en mi juzgado y en el anterior, pero surgen problemas discordantes porque, por ejemplo, la calificación del concurso, si se ha abierto después del 26 de septiembre, rige conforme a la legislación nueva. Pero claro, pero la apertura de la calificación se hace ahora después de 15 días desde que se ha presentado el informe del 296 bis. Pero ¿y qué trámite se le sigue? Si no ha habido un trámite de comunicación previa por parte de los acreedores por mail al administrador concursal para que diga cualquier alegación relativa a cualquier causa posible de calificación, pues bueno, pues hacemos encaje de bolillos. Entonces, pues poco a poco. Pero bueno, con respecto a la pregunta es solicitudes de exoneración posterior conforme a la normativa posterior. ¿Que dice que quiere la exoneración conforme a una exoneración provisional? Pues le diremos que le requeriremos para que subsane conforme a la normativa nueva, y si se mantiene su R en sus 13, pues se le denegará porque no concurren los requisitos. Está claro. También María incide aquí en otra pregunta y dice que ¿qué pasaría con los acreedores que están personados pero su crédito no ha sido incluido en la solicitud de exoneración? Si se le extiende o no los efectos de la exoneración. Pues mira, y eso que ellos se han personado, pero vamos, que los habrá igual no personado. Y en teoría, el sentido literal de la ley, y seguro que cuando resuelva el Supremo dentro de 2028 un supuesto de exoneración, porque ha llegado al Supremo, porque además ahora para llegar a las instancias superiores es un poco más complicado, dirá que es la exoneración del pasivo insatisfecho a la fecha de la resolución de la exoneración sin atender.
pero esa persona que se persona y no ha sido comunicado, pues podrá oponerse alegando que no se le dé la exoneración porque ese señor ha proporcionado información falsa, porque tiene un crédito reconocido y el instante no lo ha presentado en la solicitud y además afecta al 5% del quórum para pedir la apertura conforme a la insuficiencia, por ejemplo. Que siempre me voy a la insuficiencia porque es donde se nos están dando los problemas específicos, porque obviamente con una insuficiencia sobrevenida o con una exoneración tramitada en forma después de operaciones de liquidación, pues tenemos un administrador concursal que es el que se encarga de realizar los correspondientes informes y ahí hay un traslado, como pone ahí en el 501.3 o 4 por el LAG al administrador concursal, cuestión ahora que en los Inmasa no se produce y al final pues debería quedar un poco amparado el derecho de estos acreedores, aunque creo que el sentido literal de la ley es que se personen en ese plazo y que estén al tanto ellos, se desplaza la carga y la responsabilidad de los acreedores para pedir ese 37 bis. De acuerdo. Ahora Pablo Mata hace una cuestión, nos plantea la cuestión de si existe una vivienda hipotecada con un único bien, como único bien del deudor de un valor de unos 120.000 euros y tiene una hipoteca pendiente de 100.000 euros, para exonerarse mediante plan de pago, ¿debería garantizarse mediante ese plan de pago al menos los 20.000 euros de diferencia de los créditos exonerables? Buena pregunta. Esa pregunta está bien tirada. Porque creo que tiene que acreditarlo de alguna manera, no vayan a solicitarle la impugnación. Y hay que acreditar justificadamente que ese plazo de, si tienes una hipoteca, es que viendo los números me lío, porque yo de números tampoco, pero si tienes la hipoteca y tienes pendiente de pago 120.000 y 100.000, tendrás que garantizar que es la modalidad de plan de pagos, el acreedor va a cobrar lo oportuno, no vaya a decir el acreedor subordinado de turno que con la venta de la vivienda hubiera podido cobrar y que no cobra nada, es decir, tienes que hilar muy fino con el plan de pagos. Ahí sí que se tiene que ganar el sueldo el letrado. De acuerdo. Hay una pregunta también de Leticia de la Hoz que nos pregunta que si le gustaría saber si hay novedades en la exoneración del pasivo para personas físicas con deudas por importe superior a 5 millones y en concreto ella tiene un cliente que junto con su marido avala deuda por un poco más de 5 millones por un negocio de hostelería y se ha divorciado y el negocio de hostelería no sigue, pero ella no puede renunciar y seguir con su vida porque ha avalado todos los préstamos. Tras la nueva ley, ¿tiene posibilidad de exoneración del pasivo insatisfecho si acude a concurso? Esa es la pregunta. Sí. De hecho, lo que pasa es que es un importe tan elevado que hasta excede lo que era el concurso consecutivo, 5 millones de euros de pasivo de aval. Bueno, así a priori, al margen de la situación que uno tiene que estudiar en relación a si se ha solicitado exoneración, pero por el anterior, entonces no impide con respecto a los avalistas, tú si acudes a la exoneración por créditos derivados de aval. El problema de esos avales era efectos de competencia, si eras competencia objetiva por ser empresario o no empresario, si además eras administrador, pero vamos, ahora te vas al juzgado de lo mercantil y comunicas esos determinados bienes, esas determinadas deudas, se entiende tras liquidación para la exoneración. Se entiende. Después Julie Guzmán nos pregunta que en el concurso sin masa, con los nuevos cambios de la regulación concursal, a ver si se puede solicitar que se retirara el administrador concursal y que fuese el propio juez quien dictara los parámetros de la liquidación. En el concurso, es que no he entendido. Concurso sin masa y parámetros de la liquidación. No he entendido. Sí. No sé, pero relacionado con eso... No hay nada que liquidar, entiendo yo. Claro, o sea, en los concursos sin masas no hay nada que liquidar. Entonces, no, y además no se pone administrador concursal. En los concursos con masa, en lo que haya poquito que liquidar, pues hay que poner un administrador concursal y no hay que presentar plan de liquidación. Y después de liquidar lo poquito que haya que liquidar, ya está. Y en las microempresas, lo poquito que hay que liquidar,
puede ser con nombramiento de administrador concursal o sin nombramiento y con un plan de liquidación en el que el deudor diga cómo va a liquidar lo que va a liquidar en esa plataforma que es como un Wallapop en el que lo va a vender y lo va a tener depositado. Y ese es el futuro. Y si pones con el administrador concursal, la remuneración que se cobre, pues cobrará con cargo a la masa. Y si es sin administrador concursal, tendrás que enajenar tú, pues como sea, y existe la buena fe y los acreedores estarán ojo a visor de que no le vendas lo poco que tienes a tu primo por bajo valor o te lo quedes tú o pues, no sé cómo será, pero vamos, el legislador prevalece la buena fe del deudor hasta tal punto que comunica las deudas que tiene en un concurso sin masa con las posibles trampas que pueda haber de la comunicación de los créditos que tú quieras comunicar o no. Está claro. Pues estas son las preguntas que han planteado los oyentes y pues por mi parte ya no hay nada más que decir. Simplemente, Moisés, agradecerte tu ponencia y ha quedado muy clara y ha sido muy breve y concisa. Muchas gracias y también gracias a los asistentes. Te lo agradezco, me da un poco de pena no haber tenido el visionado de la pantalla, me da pena y rabia, pero bueno, como ha sido explicada la exoneración, pues te lo agradezco mucho y nada, y doy por concluido ya. Así que buenas tardes. Venga, buenas tardes. Hasta luego.